Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas, este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. Pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe, está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. Quiero ahora hablar sobre la muerte y el infierno y algunas de las otras doctrinas del Corán, lo que debería hacer que la gente piense y haga la pregunta: ¿puede el Dios del Corán ser el mismo Dios de la Biblia? Él puede ser el mismo Dios como el Dios del catolicismo, pero no puede ser el mismo Dios como el de la Biblia. Y el protestantismo debe distanciarse de las doctrinas del catolicismo como dista el oriente del occidente. Y el mismo debe ser el caso con el Corán. La muerte y el infierno en el Corán, Sura 369. Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto. Al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor. Se regocijan en la recompensa proporcionada por Alá. Con respecto a los que se quedan y que no se les unieron todavía en su felicidad, la gloria de los mártires en el hecho de que en ellos no hay temor ni motivo para afligirse. Así que el Corán enseña que cuando mueres, vas directamente al cielo o te vas a otro lugar. Ellos también enseñan la resurrección. ¿No es la misma doctrina exactamente como la Iglesia Romano-Católica, como hemos visto? Y los reformadores la tomaron en cuenta y dijeron: ¿cómo se puede creer esto? Es exactamente la misma doctrina. Si mueres por causa de Alá, Sura 474, que aquellos que luchan por la causa de Alá vendan la vida de este mundo por la de más allá. Al que combate por la causa de Alá, si muere o consigue la victoria, muy pronto le daremos una recompensa de gran valor. Así que una de las mejores cosas que puedes hacer es morir en esta causa y tienes la seguridad del cielo. Sura 12:81. Pues sí, quienes hayan obrado mal y estén cercados por su pecado serán moradores del infierno. Permanecerán allí eternamente. Ahora, ¿qué quieren decir con el infierno? ¿Quieren decir algo como el sepulcro, como Hades, o quieren decir el fuego eterno? Bueno, el Corán es bastante explícito. Pero quienes hayan creído y obrado bien, esos morarán en el paraíso, permanecerán allí eternamente. Sura 2:126. Y cuando Abraham dijo: Señor, haz de esta una ciudad segura y provee de frutos a su población, a aquellos que crean en Alá y en el último día, dijo: a quienes no crean les daré que gocen por breve tiempo. Luego les arrastraré al castigo del fuego. ¡Qué mal fin! Así que según el Corán irás al fuego eterno. El verso 14 del capítulo 4 dice: pero quienes al contrario desobedecen a Alá y a su enviado y violan sus leyes, Él los introducirá en un fuego eternamente. Tendrán un castigo humillante. El Dios bíblico dice: vas a dormir. La versión del Sahih Internacional, Sura 4:56, en efecto, aquellos que no creen en nuestros versículos, si no crees en el Corán, los vamos a conducir al fuego. Ahora escuchen esto.
Cada vez que su piel se quema, se la vamos a reemplazar con otras pieles para que puedan degustar el castigo. En efecto, Alá es todopoderoso y sabio. Así que cada día recibirás una piel nueva para poder sentir el dolor una y otra vez continuamente. Este es el mismo Dios que es enseñado por el catolicismo. Ellos tienen la adoración a María también y tienen todas estas cuestiones también. ¿Es este el Dios bíblico? ¿Cómo puede un predicador, que deberían saber mejor, levantarse y decir que el Dios de la Biblia y el Dios del Corán son iguales? No estoy obligando a nadie a creer en uno o en otro, pero es mi deber de defender el carácter de Jesucristo. Sura 18, 29. Y di, la verdad viene de vuestro Señor, que crea quien quiera, y quien no quiera, que no crea. Hemos preparado para los impíos un fuego cuyas llamas les comerán. Así que estás en esta confusión del fuego. Si piden socorro, se les socorrerá con un líquido como de metal fundido que les abrazará el rostro, mala bebida y mal lugar de descanso. En otro lugar el Corán dice que van a beber agua hirviendo, pero se evaporará antes de que llegue al estómago, así que serán eternamente sedientos. Ese día verás a los culpables encadenados juntos, sus indumentos hechos de alquitrán cubiertos de fuego sus rostros. Esta es la descripción del infierno en el Corán. Sura 22, 19. Estos son dos grupos rivales que disputan sobre su Señor. A los infieles se les cortarán trajes de fuego y se les derramará en la cabeza agua muy caliente que les consumirá las entrañas y la piel. Así que arderán internamente y exteriormente. Se emplearán en ellos focinos de hierro para castigarlos. Siempre que de atribulados quieran salir de ella, se les hará volver. Gustad el castigo del fuego de la hiena. Y hay ángeles que son designados para esta tarea. Cuando vienen y te traen de tu lecho de muerte, te arrastran a través de las brasas y te ponen en este caldero. Si estás casado, tu esposa recibe la hermosa tarea de llevar la madera para mantener el fuego ardiendo por toda la eternidad. Sura 20, 124. Pero quien no siga mi amonestación llevará una existencia miserable y le resucitaremos ciego el día de la resurrección. Dirá, Señor, ¿por qué me has resucitado ciego siendo así que antes veía? Dirá, igual que tú recibiste nuestros signos y los despreciaste, así hoy eres despreciado. Así retribuiremos a quien haya cometido excesos y no haya creído en los signos de su Señor, y el castigo de la otra vida será más cruel y más duradero. ¿No es esta una imagen horrible de lo que sucede? Si yo, como un niño de 10 años de edad, di la espalda a Dios y le odiaba con pasión, porque me enseñaron que mi madre, que era protestante, se va a ir a las llamas eternas para siempre y continuamente sin cesar, y ningún miedo al infierno me volvió nunca a la lealtad de Dios, sino que hizo que el odio simplemente sea aún más ardiente dentro de mí contra este Dios y su injusticia. ¿Será este método de provocar miedo capaz de conducirte a Dios? ¿Te gustaría que alguien te ame porque tiene miedo de ti? ¿O te gustaría que alguien te ame porque eres compasivo y bondadoso? El Corán y los incrédulos. Que no tomen los creyentes como amigos a los infieles en lugar de tomar a los creyentes. Quien obre así no tendrá ninguna participación en Alá, a menos que tengáis algo que temer de ellos. Alá os advierte que tengáis cuidado con él. Alá es el fin de todo. No puedes hacerte amigos cristianos o judíos ni a nadie. Creyentes, no toméis como amigos y protectores a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos.
Alá no guía a los obradores de maldad. Así que si te haces amigos de otros, vas directamente a ese lugar caliente. Sura 5:33. Retribución de quienes hacen la guerra a Alá y a su enviado y se dan a corromper en la tierra. Serán muertos sin piedad, o crucificados, o amputados de manos y pies, o desterrados del país. Sufrirán ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la otra. Este es un Dios muy violento. No me puedo imaginar a Alá recogiendo la oreja cortada y ponerla de nuevo. No me lo puedo imaginar. Si pudieras ver cuando los ángeles llamen a los que no han creído, golpeándoles en el rostro y en la espalda y decir, gustad el castigo del fuego de la gehenna. Sura 8:39. Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda todo el culto a Alá. Si cesan, Alá ve bien lo que hacen. Todo el mundo debe ser convertido a esta fe. ¿Tiene el catolicismo el mismo espíritu? ¿Sí o no? ¿No es uno la imagen reflejada del otro? Lo que uno hace en la clandestinidad, en secreto, en lugares oscuros, el otro está haciendo abiertamente. Es la misma cosa. Combatid contra quienes no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, habiendo recibido la escritura. Me dicen constantemente, el Corán habla muy bonito de la gente del libro, los verdaderos cristianos que creen lo que dice el libro. Pero ¿acaso saben que tienen que aceptar finalmente a Alá como su Dios, este pueblo del libro? Y si no lo hacen, cuando Jesús venga, Él lo destruirá a los cristianos y los pondrá en el mismo lugar del que tuvimos una descripción, es decir, el infierno, según el Corán. Han tomado a sus doctores y a sus monjes como señores. Dicen haber hecho a Jesús Dios, así como a Mesías, hijo de María. Ellos lo hacen un profeta. Y no han seguido las órdenes de adorar al único Alá. No hay más Dios que Él. Gloria a Él. Él está por encima de todo lo que le asocian. Así que el pueblo del libro debe cambiar. Y la gente es tan fácil engañada para creer lo que sea y pensar que estas cosas nos pueden unir. No es adecuado para el profeta y los creyentes pedir el perdón para los paganos, aunque sean parientes suyos, después de haber visto claramente que morarán en el fuego. Abraham pidió perdón para su padre únicamente en virtud de una promesa que le había hecho. Pero cuando Abraham vio claramente que su padre era enemigo de Alá, se desentendió de él. Abraham era ciertamente tierno, benigno. ¿Dónde en la Biblia se puede leer que Abraham dejó de orar por su padre? ¿Dónde has leído eso? Yo no lo he leído en ninguna parte. Pero no puedes orar por un pagano. Tiene que perecer. Pero la Biblia dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí hay un espíritu diferente en esto. Hay un espíritu diferente. El diario Times Online, esta historia es de 2008, cuando el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, sugirió que los aspectos de la ley islámica se introduzcan en Gran Bretaña, y él dijo, esta conferencia no intentará una discusión detallada de la naturaleza de la Sharia, que es cuando infringes la ley, pierdes tu mano, o si una mujer es desobediente a su marido, él la puede pegar. Esta es la ley Sharia, la ley del Islam, que estará más allá de mi competencia. Mi objetivo es solamente, como ya he dicho, desentrañar algunas de las cuestiones más generales en torno a los derechos de los grupos religiosos dentro de un Estado laico. Y por supuesto es interesante para mí que la gente se levanta y dice, no queremos esto. ¿No sería interesante si introducirían la ley papal? ¿Acaso aceptarían eso? Oh, sí, cualquier cosa menos la Sharia. Creo que esta es la dialéctica de los jesuitas.
crear miedo en este lado para conseguir lo que deseas en el otro lado. Y los reyes del mundo dan su poder a la bestia. La gente tiene tanto miedo a la Sharia que darían en cualquier momento su libertad religiosa y pedirían la ley papal, incluida la observancia del domingo. Y entonces podrían enfrentarse a la marca de la bestia. Vamos a echar un vistazo a las mujeres, el matrimonio y el cielo en el Corán. Sura 4:34. Los hombres son los protectores y proveedores para las mujeres, debido a que Alá ha dado a unos más poder que a otros y porque ellos proveen todo lo que ellas necesitan. Por eso las mujeres virtuosas son obedientes, devotas y cuidan en la ausencia de sus maridos de lo que Alá manda que cuiden. Es decir, no van a practicar la infidelidad. En cuanto a aquellas mujeres de quienes temáis que sean infieles y se comportan mal, amonestadle primero y seguido, no compartáis cama con ellas, y por último, pegadlas, añadida la palabra leve, y si vuelven a la obediencia, no busquéis más nada contra ellas. Alá es excelso, grande sobre todos vosotros. Y otra traducción no dice nada sobre pegarlas leves, sino, como última alternativa, pegarlas. Y si os obedecen, no está permitido transgredir contra ellas. Dios es altísimo, supremo. Sura 282. Cuando tratáis con los demás en las operaciones con obligaciones futuras, tomad 2 testigos, además de sus propios hombres, y si no hay 2 hombres, entonces un hombre y 2 mujeres, según os parezca, como testigos, de modo que si una de ellas hierra, la otra pueda corregirla. ¿Qué piensan acerca de eso, señoras? Solo valen ustedes la mitad de un hombre, de acuerdo con el Corán. Pero en este caso, parece que 2 mitades hacen un entero porque una puede corregir a la otra. Sura 4:11. De esta manera Alá os dirige en cuanto a la herencia de sus hijos. Al varón le corresponde una porción igual a la de 2 hembras. Saben, me acuerdo de la historia de una joven adventista que había perdido el contacto con la fe por completo. Se fue a Arabia Saudí por razones financieras. Ella trabajaba allí ganando un buen dinero y se casó con un musulmán y olvidó por completo su fe. Y como tal, ella hablaba muy a menudo con las mujeres musulmanas por allá. Y entonces un día una de las mujeres musulmanas, que era muy perturbada acerca de su fe, comenzó a hablar con esta chica. Pero ella no sabía nada de su propia fe, había perdido sus raíces y por eso dijo, sabes, yo no sé nada de estas cosas, pero hay alguien a quien conozco, tengo algún contacto con él a través de mi familia, etc., y él vive en África. Y ese alguien a quien ella mencionó era yo. Y luego en un momento dado, esta señora estaba regresando a África para ir a visitar a su familia, y esta otra quería que vaya con ella para venir a hablar con esta persona extraña. Y fue a su marido y le dijo, por favor, déjame ir a África. Quiero hablar con esa persona y quiero ir con esta amiga mía. Y él le dijo que no sabe por qué le permite, pero la dejó ir, porque esto es totalmente contrario a su pensamiento. La mujer tiene que estar totalmente subordinada. E incluso en el aeropuerto, él le dijo, no sé por qué te dejo irte, pero ve antes de que cambie de idea. Y vinieron a África, y un día vinieron a visitarnos, a mí y a mi esposa. Estuvieron en nuestra casa alrededor de 1 hora, y entonces ella me dijo, hablando con nosotros, no estaba vestida con su ropa tradicional, porque ahora estaba en un país extranjero y podía vestirse un poco diferente, y me dijo, dime, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y el islam? Quiero saberlo. Y le dije, la diferencia entre el cristianismo y el islam es,
Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Luego ella dijo, conozco eso y sé que Jesús es un profeta, pero Mohamed es el último profeta. Yo le dije, el Corán no enseña lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Jesús es Dios y que Él es el Salvador. Ella dijo que no puede comprender la vida y la eternidad en su religión. Porque ahora, ¿qué es ella? Una persona de segunda clase, una esclava, no está considerada al mismo nivel. Y por toda la eternidad, ella tendrá que sufrir la misma cosa. Es más, el hombre será bendecido con todas estas mujeres si es fiel, pero ellas serán básicamente lo que son ahora en la tierra. No quiero entrar en los detalles. Luego hicimos un estudio bíblico sobre Jesús. Ella dijo, pero dice ahí que Él es Dios. Y le expliqué que Él es Dios. Ella dijo, ¿cuál es la relación entre el hombre y la mujer? Yo le expliqué la relación entre el hombre y la mujer en la Biblia. Ella empezó a llorar y dijo, quiero a este Dios. Y le dije, puedes tenerlo, porque Él te quiere a ti también. Él te ama. Y nos arrodillamos y oramos, y ella, en la forma más sencilla, abrazó a Jesús. Y luego dijo, y ahora tengo una crisis. Yo amo a mi esposo, tengo que volver. ¿Y qué debo hacer? Porque si no me voy a la mezquita, si no cumplo el ritual, me matarán. ¿Qué hago? Esta es una pregunta difícil de responder, ¿no? Y me vino la idea sobre ese hombre de Siria, quien vino a Elías para ser sanado y tuvo que sumergirse en el Jordán 7 veces, y él no quería hacerlo, y finalmente lo hizo y volvió y le dijo a Elías, ¿qué hago ahora si vuelvo y tengo que ir con el rey en el templo? Y él se inclina y adora, yo estoy allí con él, ¿qué hago? ¿Se enfadará Dios contra mí si hago esto? Y Elías le dijo, vete en paz. Así que yo no sé lo que le pasó, pero en su corazón ella está adorando a Jesús. Ella ha rechazado a este Dios. Y por supuesto, si se enteran, ella morirá. Pero yo oro para que ella esté un día en el mar de cristal. Alá os ordena en lo que respecta a la herencia de vuestros hijos. Si eres mujer, vales la mitad. El Corán permite que un hombre se case hasta con 4 mujeres, según la Sura 4.3. Si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces casaos con las mujeres que os gusten. 2 o 3 o 4. No necesitamos leer todo el verso. Pero en el caso de Mohamed, tenemos incluso más esposas, ya que él recibió una revelación especial de Alá, según la cual podía tener más. Sura 33:50. Oh profeta, hemos declarado lícitas para ti a tus esposas, a las que has dado dote, a las esclavas que Alá te ha dado como botín de guerra, a las hijas de tu tío y tías paternos y de tu tío y tías maternos que han emigrado contigo de Meca, y a toda mujer creyente que ofrece su alma al profeta y el profeta quiere casarse con ella. Es un privilegio tuyo, no de los creyentes en general. Así que este Dios tiene 2 estándares, ¿cierto? Tiene 2 estándares. Vamos a mirar ahora la perspectiva bíblica. Un obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, vigilante, sensato, respetable, hospitalario, apto para enseñar. Originalmente hubo un Adán y hubo una Eva. Dios tomó en cuenta las circunstancias y permitió las discrepancias que surgieron debido a que el hombre perdió el contacto con Dios. Y sé que los patriarcas tuvieron más de una esposa, pero Dios estaba intentando llevarlos de nuevo al origen, y Jesús vino y restauró todas las cosas como estaban. Los diáconos sean maridos de una sola esposa,
que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. Vamos a establecer un ejemplo, así es como era el plan original de Dios. Porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el salvador del cuerpo. El Corán dice lo mismo. Así que como la iglesia es sujeta a Cristo, así también las esposas lo estén a sus propios maridos en todo. Pero luego la matiza. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo demás, cada uno de vosotros en particular, ame a su esposa como a sí mismo. Efesios 5, verso 33. Y la esposa reverencie a su marido. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se enoja fácilmente, no piensa el mal, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sé que no vivimos en un mundo perfecto y no pasa esto todo el tiempo, pero esto es lo que enseña la Biblia. Delante de Dios son intelectualmente iguales. Iguales. No es uno el esclavo del otro. El cielo y el casamiento en el cielo. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. No tenemos muchos detalles. En esa gran obra, El deseado de todas las gentes, leemos, los saduceos razonaban que si el cuerpo se ha de componer en su estado inmortal de las mismas partículas de materia que en su estado mortal, entonces cuando resucite de los muertos tendrá que tener carne y sangre y reasumir en el mundo eterno la vida interrumpida en la tierra. En tal caso, concluían que las relaciones terrenales se reanudarían y el esposo y la esposa volverían a unirse, se consumarían los matrimonios y todas las cosas irían como antes de la muerte, perpetuándose en la vida futura las fragilidades y pasiones de esta vida. En respuesta a sus preguntas, Jesús alzó el velo de la vida futura. En la resurrección dijo, ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Demostró que los saduceos estaban equivocados en sus creencias. Sus premisas eran falsas. Erráis, añadió, ignorando las escrituras y el poder de Dios. No los acusó como había acusado a los fariseos de hipocresía, sino de error en sus creencias. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser malinterpretadas. Ellas resuelven definitivamente la cuestión de los matrimonios y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que resuciten de la muerte, ni los que sean trasladados sin haber probado la muerte se casarán o darán en matrimonio. Serán como ángeles de Dios, miembros de la familia real. Cuando he visto estos versos, estuve muy enfadado. Ahora, cuando leí estos versos, estuve muy molesto porque amo mucho a mi esposa. Y siempre he dicho, tú sabes que si algo me sucedería, voy a ignorar el sueño del alma. Si vas paseando con alguien más, soy un tipo celoso. Y cuando leí todos estos versos, me dije a mí mismo, oh, así que si me voy, si me muero, algún otro tipo va a venir aquí. Y eso me molestó mucho. Y pensé, y luego pensé en el cielo, y pensé, entonces no voy a tener la misma relación. Y siempre le dije, si Dios te da una mansión, y a mí me da una mansión, voy a cavar un túnel por debajo y vamos a hurtadillas en la relación como lo era antes. Y de hecho tuve algo en contra de Dios por un tiempo y tuve que realmente pensar y reflexionar sobre esto y llegué a una conclusión. Si Dios es amor y si Dios solo quiere lo mejor para mí y si la eternidad va a ser la cosa más grande que jamás podamos imaginar, todo lo que tenemos ahora no es más que una idea de lo que va a ser entonces. Tiene que ser mejor. Dios no está aquí para destruir las relaciones entre las personas que se aman, sino que estarán en un plano más alto y mejor y más glorioso que podemos entender. Y decidí, bueno, Dios, si tanto me amaste que estuviste dispuesto a morir por mí, no retendrás nada de lo que es para nuestra felicidad eterna.
Así que estoy de acuerdo con la Biblia. ¿Será diferente? No va a ser como lo estamos ahora, sino mejor. Así que voy a relajarme y confiar en Dios. Pero echemos un vistazo a una visión católica del matrimonio en el cielo. Esto se pone interesante y viene del padre Cantalamessa sobre el matrimonio en el cielo. Este es el predicador de la Casa Pontífica en el Evangelio del Domingo en Roma y que se ha publicado en el Zenit y Católico Online. ¿Provocará la muerte del esposo o esposa que trae el final legal de un matrimonio el fin total de la comunión entre las dos personas? Y luego habla de los saduceos y de los hermanos y los versículos que acabamos de analizar. Interpretando esta fase de Jesús erróneamente, algunos han afirmado que el matrimonio no continuará en el cielo. Oh, gracias, así que dicen que continuará. Pero con su respuesta, Jesús solo está rechazando la caricatura de los saduceos sobre el cielo, que va a ser una simple continuación de lo terrenal. Jesús no excluye la posibilidad de que puedan redescubrir en Dios el vínculo que los unía en la tierra. De acuerdo con esta visión, el matrimonio no llega a un final completo en la muerte, pero se transfigura espiritualizado, liberado de sus límites. Dice, incluso el matrimonio, que es parte de la vida, será transfigurado, no anulado. Pero ¿qué pasa con aquellos que han tenido una experiencia negativa del matrimonio terrenal? Una experiencia de incompresión y sufrimiento. ¿No debe ser para ellos la idea de que el vínculo matrimonial no se rompe con la muerte en lugar de un consuelo, una razón para temor? No, porque en el paso del tiempo, en la eternidad, el bien permanece y el mal se desvanece. Así que el catolicismo enseña que en realidad continúa. No tenemos que leerlo todo. Muchísimos cónyuges experimentarán verdadero amor mutuo solo cuando se reunirán en Dios. Esto es interesante para mí. Ahora vamos a ver el cielo y el matrimonio en el Corán. En Sura 2:25, y dad buenas nuevas a los que creen y obren bien, los que tendrán jardines en el paraíso, por cuyos bajos fluyen ríos. Cada vez que se les proporciona el suministro de fruta allí, van a decir, esto es lo que nos daban antes, y se les dará en semejanza, y tendrán esposas purificadas en él, en plural, y habitarán en él eternamente. Ahora, he leído el Corán de principio a fin, no dice el número, pero en las fuentes externas del profeta, etc., dicen 21. Tendrás 21 esposas. Así que estos versículos, verso 57 de la Sura 4, habla acerca de los que hacen buenas obras, que serán admitidos en los jardines, tendrán esposas purificadas, les darán una sombra espesa, y los que rechazan la fe, bueno, irán al infierno. Mujeres y jóvenes sirvientas en el cielo. En cuanto a los justos, ellos estarán en los jardines y en la felicidad disfrutando de lo que su Señor les dé. Su Señor les habrá preservado del castigo del fuego. Se les dirá, comed y bebed con gozo y salud debido a vuestras buenas obras. Hay un punto interesante aquí, nótenlo por favor, vamos a volver a él. Vas al cielo debido a tus buenas obras. Se reclinarán en tronos de dignidad alineados y les vamos a dar compañeras con hermosos y grandes brillantes ojos. Todas esas preciosas mujeres alrededor de ti. Y a los creyentes y sus familias que los siguen en la fe, a ellos les daremos la compañía de sus familias. No les privaremos de sus frutos, cada uno será responsable de lo que haya cometido, y les vamos a conceder frutas y carne y todo lo que desearán. Y cambiarán uno con otro una copa de amor libre de frivolidad, libre de toda mancha de la enfermedad. Alrededor de ellos servirán dedicados jóvenes hermosos como perlas bien guardadas. Por lo tanto, estarás tumbado ahí en tu sofá y tendrás todas estas hermosas mujeres a tu alrededor y los jóvenes te atenderán con bebidas de la mañana a la noche. Este es el cielo coránico. Esto es fascinante. Sura 55-51. Entonces, ¿cuál de los favores negaréis a vuestro Señor? En ellos habrá frutas de todo tipo, de dos en dos.
Entonces, ¿cuál de los favores negaréis a vuestro Señor? Estarán reclinados en alfombras forradas de brocado, la fruta de los dos jardines tendrán cerca a su fácil alcance. Este es un lugar increíble. En ellos habrá doncellas castas refrenando sus miradas, a quien ningún hombre ni jinn antes han tocado. Así que según el Corán, un jinn, un genio, puede tener relaciones sexuales con los hombres. Según la Biblia, no. Este es un libro totalmente diferente. Sura 18:30. A quienes en cambio crean y obren bien, seguro no dejaremos de remunerar a quienes hagan una sola buena obra. Oh, esto es muy bonito. En otras palabras, puedo ser salvo por una sola obra justa. Para ellos serán los jardines de la eternidad, y entonces vestirán prendas verdes de seda, brocado, tumbado allí y todo lo demás. Ahora, si vamos a Isaías capítulo 65, 21, dice, y edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. En otras palabras, no te sentarás en el séptimo cielo tocando tu arpa, rodeado por 21 hermosas mujeres que son eternamente vírgenes. Tendrás ocupación en el cielo. Vas a ser como aquí y vas a plantar y harás lo que haces aquí. Estuve tan emocionado, tenía miedo que tendría que sentarme todos los días con un arpa. No, yo también puedo usar un martillo. Leemos aquí en el Espíritu de Profecía una hermosa explicación de esto. Habrá actividad en el cielo. Los ángeles son obreros. Son ministros de Dios para los hijos de los hombres. Los siervos negligentes que esperan un cielo de inacción tienen ideas falsas de lo que constituye el cielo. El Creador no ha preparado un lugar para la satisfacción de la indolencia pecaminosa. El cielo es un lugar de actividad provechosa. Sin embargo, para el cansado y sobrecargado, para los que han peleado la buena batalla de la fe, será un descanso glorioso, pues será suyo el vigor juvenil de la inmortalidad y no tendrán que luchar más con el pecado y Satanás. Para los obreros enérgicos será tedioso un estado de eterna indolencia. Me aburriría tremendamente si tuviera que tumbarme todo el día en un sofá. Eso no sería cielo para ellos. La senda del trabajo arduo asignada a los cristianos en la tierra puede ser dura y cansadora, pero ha sido honrada por las pisadas del Redentor y está seguro el que sigue este camino sagrado. Vamos a ver las obras y la fe. El Concilio de Trento. Si alguno dice que la fe justificadora es otra cosa que la confianza en la misericordia divina que perdona los pecados por causa de Cristo, o bien que esta confianza es lo único que nos justifica, sea anatema. Esta es una doctrina horrible. Horrible. Si alguien dice que las buenas obras del hombre justificado son dones del Dios de tal manera que no son también buenos méritos del mismo justificado, o que la persona justificada por las buenas obras que realiza a través de la gracia de Dios y de los méritos de Jesucristo, cuyo miembro vivo lo es, no tiene realmente mérito ni aumenta en la gracia, la vida eterna, el logro de la vida eterna misma, si muere en gracia, e incluso un aumento de gloria que sea anatema. Eres salvo por tus obras, según el catolicismo. Romanos dice, y si por gracia, ya no es por obras. Una frase de Pablo y la totalidad de la doctrina papal de la salvación está en el cubo de basura. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Es tan claro, la Biblia es tan maravillosamente clara, no hay nada que yo pueda hacer. Estoy muerto en pecados. Si tuviera que presentarme ante Dios en mis ropas sucias, ¿qué posibilidades tendría? Pero Él dice, te voy a dar mi prenda. Ahora Satanás acusa esa prenda. Pero no hay nada que pueda hacer. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio del mundo.
Ahora echemos un vistazo a la salvación en el Corán. Sura 9, 20. Quienes crean y emigren y luchen con fuerza y propósito por Alá, con su hacienda y sus personas, tendrán una categoría más elevada junto a Alá. Esos serán los que triunfen en salvación. ¿Con la cual doctrina se alinea? ¿Con la bíblica o con la católica? Esta es doctrina católica. Así que me quieres decir que el Corán, en todos los aspectos de la salvación, tiene la doctrina católica, incluso en la de Jesucristo y de la expiación, porque en el catolicismo la expiación de Cristo no significa nada para ti si no fuera por María. Sura 2, 277. Los que creen y obran bien, y oran con regularidad y hacen obras de amor regularmente, tendrán su recompensa con su Señor. No tendrán miedo ni sufrimiento. Así pues, si oras con regularidad, si haces tus meditaciones, vas directamente al cielo. Es lo mismo que convertirse en monje. Sura 4:95. No son iguales los creyentes que se sientan en casa y no reciben ningún daño, con aquellos que se esfuerzan y luchan por la causa de Alá con sus bienes y sus personas. Alá ha concedido mayor categoría para los que se esfuerzan y luchan con sus bienes y personas que los que se sientan en casa. A todos en la fe ha prometido Alá bien, pero a quienes se esfuerzan y luchan, Él ha distinguido con un premio especial por encima de los que se sientan en su casa. ¿Qué dijo David? Los que luchan en primera línea reciben la misma recompensa como los que cuidan las cosas en casa. Todo lo contrario de esta doctrina. Perdón arbitrario en el Corán. Sura 4, 116. Alá no perdona el pecado de unir otros dioses con Él, pero Él perdona otros pecados a quienes quiere. Ni siquiera está seguro que te va a perdonar. Uno que une a otros dioses con Alá se ha extraviado lejos del bien. Así que si aceptas a Jesús, a esto se refiere. Cada sura tiene algún comentario negativo acerca de Jesús en cuanto a su divinidad. Los paganos, dejándolo, llaman las deidades femeninas, llaman a Satanás el rebelde persistente. A Alá le maldijo, pero él dijo: voy a tomar de tus siervos una porción marcada, voy a engañarlos y voy a crear en ellos falsos deseos, voy a ordenarlos que corten las orejas del ganado y desfiguren la bella naturaleza creada por Alá. Quien abandonando a Alá toma como amigo al demonio está manifestamente perdido. Satanás les hace promesas y les inspira vanos deseos, pero Satanás les promete nada más que engaño. 5:40. ¿No sabes que es de Alá único el dominio de los cielos y de la tierra? Castiga a quien Él quiere y perdona a quien Él quiere. Alá tiene poder sobre todas las cosas. Es totalmente arbitrario. Los que rechazan nuestros signos son sordos y mudos en medio de la oscuridad profunda. A quien Alá quiere, Él desampara a vagar. A quien Él quiere, Él pone en el camino justo. Por lo tanto, Él va a decidir. Pero la Biblia dice: todos, todos. Él murió por todos. Y no queriendo eso, ¿cuántos perecerán? Cualquiera se perderá. Si Alá así lo quiere, podría hacer que seáis un solo pueblo. Así que podría hacerlo sin más. Pero extravía a quien quiere y guía a quien le place. Pero vosotros seréis sin duda llamados a dar cuenta de todas vuestras acciones. Él podría hacernos uno, pero no quiere. Vuestro Señor os conoce bien. Si quiere, se apiadará de vosotros, y si quiere, os castigará. No te hemos enviado, oh Mohamed, para que seas su protector. Por lo tanto, eres salvo por tus obras. Haz algunas buenas obras y tus oraciones regulares y estarás bien. Hay collar de bolas, rosario, en el catolicismo, y también hay collar de bolas, tashbih, en el Islam. Cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los paganos. Mateo 6:7, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, ¿cuál es el propósito de repetir algo una y otra vez? Guardad estrictamente el hábito de vuestra oración, Sura 2, 238, especialmente la oración intermedia, y estad ante Alá en un devoto estado de ánimo.
Así que la oración ritualista es un requisito previo. Y leer el Corán no es leer lo que dice. Es como recitar un poema. Se trata de una lectio divina. Es un recital poético y la entonación y la modulación de la voz es más importante que la palabra. Establecer las oraciones regulares a la caída del sol hasta la oscuridad de la noche y la oración de la mañana y la lectura, porque la oración y la lectura de la mañana llevan su testimonio, y orad en las pequeñas vigilias de la mañana. Por lo tanto, se te prescribe hacerlo todo el tiempo. Ahora me dijo una persona que el Corán tiene respeto para el sábado. Bueno, he leído todo el Corán. Aquí está el verso. El sábado se impuso solamente a los que sobre él discrepan. Pero Alá juzgará entre ellos el día del juicio respecto a sus diferencias. Sabéis ciertamente quiénes de vosotros pecaron en lo del sábado. Le dijimos, convertíos en monos repugnantes que sois. E hicimos de eso un castigo ejemplar para los contemporáneos y sus descendientes, y una exhortación para los temerosos de Alá. El sábado fue solo por un tiempo. No era importante, y si lo rechazabas, te convertías en un mono. Tal vez es de aquí de donde vienen todos los monos. Se nos dice que la cuestión de lo limpio e inmundo es un punto de contacto. Sí, nosotros no comemos carne de cerdo, y la Biblia dice no comer carne de cerdo. Y ellos no comen carne de cerdo, pero vamos a leer lo que realmente dicen porque esto es interesante. Prohibimos a los judíos ciertas comidas, cosas buenas que antes les habían sido lícitas, por haber sido impíos y por haber desviado a tantos del camino de Alá. Por lo tanto, la razón por la cual los judíos tenían tantas leyes relativas a lo limpio e inmundo era porque fueron desobedientes. Y luego Sura 5.3 dice lo que no se les permitía comer. No se les permitía comer carne mortecina, la sangre, la carne de cerdo y la de animal sobre el que se haya invocado un nombre diferente del Alá. La de animal asfixiado o muerto a palos, de una caída, de una cornada, la del devorado parcialmente por las fieras, excepto si aún lo sacrificáis vosotros, la del sacrificio en altares de piedras, prohibido también dividir la carne por sorteo con flechas, es impiedad. Este día los que rechazan la fe han abandonado toda esperanza de vuestra religión, no les tengáis pues miedo. Así que eso es lo que no puedes comer. No podrás comer cerdo, no comerás sangre, algo estrangulado, dedicado a otro dios, sacrificado sobre una piedra. Este día he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros, y he elegido que el Islam sea vuestra religión. Pero si alguno se ve obligado por el hambre, sin intención de pecar, Dios es en verdad indulgente. Así que si tienes hambre, puedes comer. Te preguntan qué es lícito para ellos como alimento. Di, lícitas o son todas las cosas buenas y puras, podéis comer de lo que os cojan los animales de presa que habéis adiestrado para la caza, tal como Alá os ha enseñado. Comer lo que os cojan pero mencionad el nombre de Alá sobre ello y temed a Alá, porque Alá es rápido en ajustar cuentas. Es por eso que tienes la comida halal hoy. Y di, no encontraré en el mensaje recibido por mí por inspiración ninguna carne prohibida de ser comida por alguien que desea comerla, a menos que sea... y luego tenemos a los muertos, la sangre, etcétera, que es impío, la misma cosa. Para aquellos que siguen la ley judía, ahora se pone interesante, nosotros prohibimos a todos los animales de pezuña dividida y les prohibimos la grasa del buey y el carnero, excepto la que está detrás de sus entrañas o es mezclada con un hueso, esto en recompensa por su desobediencia, porque somos ciertos en nuestras ordenanzas. Así que el Corán dice que puedes comer de todo, todos los demás animales impuros. Solo a los judíos se les prohibió estas cosas porque fueron desobedientes. ¿Es eso lo mismo que la Biblia? Definitivamente no. Se nos amonesta que debemos seguir e imitar el ejemplo del fundador de nuestra religión, Jesucristo. Y a ellos se los exhorta a seguir a Mohamed o Mahoma.
Ahora bien, este es un artículo que fue escrito por Probe Ministries, la vida de Mahoma y Jesús, así que no soy yo el que habla. Fue escrito por Patrick Zuckerman y el hombre hace algunos buenos apuntes. Ahora, ¿quién es este hombre? Él es un investigador asociado de Probe Ministries con sede en Hawái. Tiene una licenciatura en religión del Seminario de Teología de Point Loma Nazarene University, así que tiene una serie de títulos, es autor, comentarista de radio, apologista, etc. Y esto es lo que dice. Con respecto a Mahoma, tenemos ciertamente en el mensajero de Alá un hermoso patrón de conducta para cualquier persona cuya esperanza está en Dios. Así que el Corán dice seguir el patrón de Mahoma o Mohammed. Sin embargo, la Biblia dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y haya pues en vosotros esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos dos ejemplos para imitar. ¿Cuál vamos a imitar? Las esposas de Mohammed. Después de la muerte de Khadija, Mohammed eligió una joven llamada Aisha, que fue la esposa favorita de Mahoma. Se casó con ella cuando tenía 7 años y consumó el matrimonio cuando ella tenía 9 años. En ese momento Mahoma era de unos 50 años. Ella era la hija de Abu Bakr, uno de los primeros fieles seguidores de Mahoma, que finalmente se convirtió en el primer califa, y Mohammed murió en los brazos de ella. Ahora, esto es increíble. Se casó con una pequeña de 7 años y todavía está sucediendo esto en la actualidad. Pensé elegir el diario Toronto Sun como un ejemplo aquí. Novias musulmanas niñas en aumento. Aquí está la BBC. Una niña novia renuncia a divorciarse de un hombre viejo. Una niña de 12 años de edad en Arabia Saudí ha retirado su solicitud de divorcio de su marido de 80 años de edad porque él prometió $22,600 a sus padres si ella se casara con él. Y si perderán ese dinero, ella estará casada, le guste o no. ¿Está sucediendo hasta hoy? Sí, lo están imitando. Uno de sus matrimonios más polémicos fue con Zainab bint Yash, la esposa de su hijo adoptivo. Ahora, esto es interesante porque ¿cómo puedes casarte con la esposa de tu hijo? Inicialmente Mohammed desalentó a Zaid divorciarse de ella. Sin embargo, el matrimonio empeoró y divorciaron. Y poco después Mahoma se casó con ella. Ella y algunas de esas personas vinieron y criticaron a Mahoma, así que tuvo una visión que dice que está bien para él que haga eso. He aquí, tú dijiste de uno que había recibido la gracia de Dios y el favor tuyo, Sura 33-37, guarda tu matrimonio con tu esposa y teme a Alá. Y ocultabas en tu alma lo que Alá iba a revelar y tenías miedo de los hombres, siendo así que Alá tiene más derecho a que le tengas miedo. Cuando Zaid había terminado con ella, te la dimos a ti por esposa para que no se prohíba a los creyentes que se casen con las esposas de sus hijos adoptivos cuando esos han terminado con ellas. La orden de Alá debe cumplirse. Así que en sus últimos momentos murió en los brazos de Aisha y sus últimas palabras fueron: que Dios maldiga a los judíos y a los cristianos porque construyeron los lugares de culto en las tumbas de los profetas. La escatología islámica enseña que Jesús volverá, romperá las cruces, matará a los cristianos y los judíos y establecerá el Islam como la religión verdadera. Me dijeron que ellos están en la espera de la venida de Jesús. Y les dije, disculpe, ¿sabéis lo que podéis esperar de esta visita? Y aquí están las distintas fuentes. Entonces, ¿cuál fue la relación de Cristo con los judíos? El apóstol Juan escribe de Jesús esto: Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús vino a salvar a su pueblo, pero fue rechazado por ellos. Nunca dejó de intentar llegar a ellos en el amor y clamó: Jerusalén, Jerusalén. En ninguna parte de la Biblia encontrarán alguno de estos ejemplos que existen en el Corán. Pablo refleja el corazón de Cristo diciendo:
porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Jesús y sus discípulos dieron su vida por los perdidos, incluyendo la nación judía. ¿Y cuáles fueron sus palabras a su muerte? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estando él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. 1 Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Si elegimos entre los cuadros religiosos de Jesucristo, puedes estar tan engañado en el catolicismo como puedes ser engañado en el Islam. Si no nos atenemos a la Biblia y solamente a la Biblia, podemos terminar como el protestantismo, que hoy cree del catolicismo más de lo que cree a Martín Lutero y Tyndale. O nos convertimos basados en la Biblia y levantamos los cimientos de muchas generaciones, o pisoteamos el carácter de Jesús, el Cristo, aun cuando proclamamos a ser sus representantes. Tomen la Biblia y solamente la Biblia. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.